Listo. Bueno, para todas quienes están conectados, conectadas, conectadas, les pedimos si quieren prender sus cámaras como para poder tener un poco más de presencia y sobre todo también de poderles ver, obviamente quienes puedan, quienes no también. Está bien. Lina, bienvenida, qué rico verte. Hola, Majito, bueno, acá está Julieta. Oh, qué bacán. Vivi, Andrea, hola André. Laura, qué rico, casi todos son estudiantes de las formaciones y de los lugares, de los cursos, qué bacán tenerlos acá, me encanta. Bueno, entonces pues casi todos nos conocen, pero de todas maneras nos vamos a presentar así de manera muy breve, pues porque igual la grabación también va a quedar como para otras personas que de repente conocen a Mavi, que no me conocen a mí, que de repente me conocen a mí, que no conocen a Karen. Y no solamente eso, sino que también, aparte de todo, todos y todas las que estamos acá, estamos interesados en el tema del trauma y el cuerpo. Entonces, pues como poder tener también la clase grabada allí para reunirnos y entender un poco más este aspecto. Entonces, muchísimo gusto. Mi nombre es Juliet, estoy muy feliz de verles a todas, a todos, a todos acá. Me parecen pues me llena de mucha alegría porque este fue un sueño que siempre quise, que fue como cada vez más tener amigas y amigos y personas con las cuales me siento muy bien, compartiendo este tipo de temas que pues nos han ayudado muchísimo para la vida y temas los cuales venimos acompañando también a diferentes personas, pues como hace algunos años. Entonces, contarles que hace 3 años, bueno, soy instructora de yoga hace 10 años y hace 3 años junto con Karen empezamos a capacitarnos en todo el tema del trato sensible al trauma. Acá ya hay varias personas que han hecho la formación, Julieta que fue la primera formación, Lina que fue la del año pasado. Y bueno, nada, como muy contentas ahí, como de cada vez más poder ir creando como seres humanos espacios de sensibilidad al trauma, que es bastante diferente a simplemente ser un instructor de yoga, simplemente, o no simplemente no, sino generar simplemente un tema o tener simplemente un tema, sino que me parece importante que como seres humanos podamos empezar a tener mayor sensibilidad hacia el trato sensible al trauma, que es algo demasiado importante a la hora de relacionarnos con otras y con otros. Entonces, eso pues era lo que quería decir y ahí te paso la palabra, mi querida Karen, para que te presentes y hables lo que sientas acá. hola, un gusto conocerles para las caritas que de pronto no he tenido la oportunidad de conocer y las caritas que ya conozco y los nombrecitos que están allí que ya conozco también. Pues qué alegría podernos reunir un día más de vida. Mi nombre es Karen, yo em, estaba agregando una persona, disculpe. Soy co-creadora de este método de yoga psicosomático, me gradué en el 2010 de diseñadora y esto pues me ayudó mucho como en el diseño de experiencias que ahorita estamos generando con Julie. De ahí me fui a vivir a un templo, viví muchos años en varios templos y ahí fue donde nos conocimos con Julie, como formándonos en otro tipo de yoga, pero como que todo esto hizo que se pudiese engranar y se crearan como esta red, estas alianzas tan hermosas que tenemos con ella. Mm, Estoy muy contenta, gracias por regalarse este espacio. Y pues nada, si tienen alguna otra pregunta, como súper abierta a contestarles, pero eso es como algo general. Eh, y antes como de empezar, quería como invitarles a que este encuentro no sea solamente como para escuchar información, sino como para que podamos vivir entre todos y todas una hermosa experiencia. Entonces, si pueden y se sienten a gusto en este momento, les invito a que puedan
llegar al espacio, acomodar su cuerpo, que noten de repente dónde están sentados, sentadas, y simplemente tomarnos un momentito para observar nuestra respiración, que te permitas llegar poco a poco al espacio. Y que si te es posible puedas conectar con las sensaciones que se hacen presentes aquí ahora. Si no hay ninguna sensación que se haga presente, también es bienvenido, como que todo eso es información muy nutritiva que nos llega. Y de repente también, si les es posible, como que miren ahí, como con curiosidad, las personitas que están allí en las ventanitas, como que dense el momentico ahí de mirar qué personas están allí, qué genera eso en mí. Si es posible, como que registren eso el día de hoy, como cómo llega el cuerpo, cómo se sienten, cómo es estar en relación con personas nuevas o personas que ya conocemos. Cada una de estas cosas es una experiencia infinita de cada una. Y básicamente este proceso, esta metodología se basa mucho en la experiencia y en la sabiduría de cada uno y en la sabiduría del cuerpo. Entonces, pues con Julie acompañamos procesos a través del yoga psicosomático, integrando como este trabajo corporal, la parte somática, el arte terapia, la sabiduría ancestral, el tacto y el contacto. También tenemos otra parte como de anatomía o biomecánica experiencial. Y todo esto tiene un enfoque muy hermoso y es este enfoque sensible al trauma. Entonces, como que este espacio nace eh, por básicamente la experiencia de cada una y es como un autoestudio, ¿no? Es un autoestudio en el que estamos constantemente, no es algo como que hay un profesor que va a dictar un montón de contenido, obviamente sí hay momentos en donde se brinda información, pero se trabaja mucho desde, desde un enfoque de acompañamiento, básicamente a la experiencia de las personas. Entonces, eso es básicamente lo que quería contarles y como que se queden ahí como con lo que su cuerpo siguió ahí resonando, si lo pueden anotar por ahí también. Chévere, importante notar también cuando de pronto nuestra atención se distrae o cuando podemos estar en conexión. Eso es lo que justamente nos invita a este método, ¿no? A explorarnos. Y no sé, nos ayudaría también mucho a saber quiénes están aquí hoy, que nos acompañan, como con, que acompañen pues ustedes procesos terapéuticos o pedagógicos, o quienes están aquí como por su proceso personal. Si quieren escribir en el chat o abrir los micrófonos, están totalmente bienvenidas a hacerlo. Voy a seguir agregando personitas que nos cuenten un poquito. No sé si Yu quiere que yo comparta como mi trayectoria o mi experiencia en la formación de yoga psicosomático. Em, Mi nombre es Julieta Gutiérrez. Yo estoy en la primera formación de yoga psicosomático. Antes de llegar a la formación era una persona totalmente diferente a la que salí siendo después de la formación. Fue muy interesante, fue una exploración bastante, bueno, si uno lo interioriza, ¿no? Porque eso es una decisión muy personal, pero para mí fue muy enriquecedor, interioricé la información full, yo me gocé todas las clases,
Yo me gocé todo lo que hice con ellas con respecto a todo lo del yoga psicosomático, pero más que aprenderlo para seguir trabajando como terapeuta, me presento, soy terapeuta, soy psicóloga. Y pues yo siempre pensaba como en herramientas para ayudarle a otros, pero resultó que era una herramienta que me sirvió a mí más que a cualquier otra persona. O sea, a la primera persona que le apliqué el yoga psicosomático fue a mí misma. Y vivirlo desde la experiencia, cuando mamá me hacía abrir el pecho y yo me desbordaba y salían lágrimas y yo estaba como, ¿por qué lloro? Si no entiendo por qué estoy llorando. Pero cuando terminaba la sesión, mi cuerpo me hablaba y me decía, aquí hay algo guardado, aquí hay una memoria que tienes atrapada y bueno, hay que gestionarla. Entonces empecé a ver todas esas memorias en mi cuerpo, del pasado, de mi historia, y fue muy, muy, muy sanador practicar yoga en mi casa, practicar yoga con amigos, seguir practicando en la sala, en sala yoga con Ma. Entonces, realmente cuando uno entra a ese tipo de formaciones, más que para otra persona, o en mi caso como terapeuta, definitivamente siempre va a ser un regalo más para sí mismo y es como una caja de herramientas que tú abres y ahí hay, y si tú eres como si tú fueras un mecánico, ¿no? Hay llaves, hay herramientas, hay alicates, y así mismo fue el yoga psicosomático, una caja de herramientas que me ayudó a mi día a día y a mi experiencia personal. Es lo que yo les puedo compartir desde lo que yo viví y también pues el trato sensible al trauma, ¿no? Que no es cualquier cosa, ¿no? Como tocar una zona tan sensible de una persona y ver cómo se desborda, cómo puede llegar a topes, una ventana de tolerancia, etcétera, todo lo que se aprende allí. Y pues es muy bueno para acompañar porque entiendes la sensibilidad que implica el trauma en la vida de una persona y pues lo que vuelvo y repito, es una caja de herramientas para otros y para uno mismo. Eso es lo que yo quisiera compartir. Gracias. Julieta, qué hermosa, muchísimas gracias. Gracias, gracias, de verdad. Qué lindo tenerte acá en esta masterclass y a todas también las que sean justamente como, ay, ¿alguien levantó la mano? ¿Fui yo misma? Sí, fui yo misma. Bueno, ahí también Lina nos dice que está aquí también por temas de, pues que quiere como continuar en su proceso en la masterclass, se sumó porque también quiere como estar un poco más, profundizar un poco más en su proceso personal. Fonsi, ¿abriste el micrófono? ¿Vas a hablarnos? ¿No? Ah, ok, Qué ok. pena, Tranquilo. voy guitarra, entonces si quieres se desactivo. Dale, tranqui. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias a todas, a todos por estar acá. Efectivamente, hoy lo que queremos es poder entregar una masterclass, es poder entregar un espacio de lo que es el cuerpo y el trauma. ¿Por qué? Pues porque a veces no nos damos cuenta o creemos que simplemente como que el tema del trauma es algo que pega solamente a algunas personas. Muchas veces creemos también que el trauma debe ser algo demasiado fuerte o demasiado impactante que suceda en la vida, pero pues en realidad el trauma es muchas veces como algunas heridas que están como tan presentes en nuestra vida que se han normalizado. Sí, eso en donde se ve reflejado pues muchas veces en la falta de constancia que a veces tenemos para hacer las cosas, muchas veces también se ve reflejado en los vínculos y relaciones que tenemos, se ve reflejado quizá en algunos patrones que podemos ir viendo cuando tenemos alguna pareja, cuando tenemos algunos amigos, se ve reflejado en quizá los trabajos o tu manera en general en la manera en la que tú te expresas en el mundo, ¿sí? El trauma también se ve reflejado como en esas cosas donde te sientes como aprisionada, aprisionado, que sientes que no avanzas, ¿no? Que como que no hay algo más allá. Entonces, pues me parece como bastante importante y agradeciendo que todas y todos estén acá porque poder empezar a ponerle atención a ese tipo de lugares nos ayuda a poder conectar mucho más con el bienestar. Y lo más lindo de esto también es saber que el cuerpo está conectado con esto, porque pues el cuerpo es una manera muy bonita de poderlo aterrizar. A veces creemos que
o decimos como, bueno, pero ¿cómo detectar el trauma o cómo saberlo si ni siquiera sé si lo tengo, por ejemplo, ¿no? Entonces, el cuerpo muchas veces nos va a ir mostrando, ¿sí? A través de la ansiedad, a través de la depresión, a través de esa presión que muchas veces se siente en el pecho, lo que decía mucho Julieta cuando habla ahorita, como cuando te desbordas de repente, ¿sí? O como cuando quizá también muchas veces puede que estemos nosotras o nosotros pasando por espacios de mayor tranquilidad, por así decirlo, pero también estamos en un constante relacionamiento con nuestras familias. Si eres un prestador de servicios, ya terapeuta, profesor de yoga o psicólogo, cualquier tipo de, porque también inclusive en nuestras formaciones han entrado hasta gerentes de empresas, sí, o sea, si tienes contacto como con más personas, el trauma es algo que siempre va a acompañar al ser humano, ¿sí? Entonces, en cada vínculo, en cada relación que tenemos con seres humanos y en nosotros y nosotras como tal, como seres humanos, es importante aprender a llevar este tipo de lenguajes, este tipo de espacios y sobre todo, como les decía, un trato sensible, ¿sí? Porque a veces puede que tengamos un conocimiento, como muchas veces sucede, no sé si les ha pasado, yo en lo personal viví un procedimiento desde un aspecto clínico donde a mí lo que me sostuvo fue el conocimiento del trato sensible al trauma, porque efectivamente tenía profesionales que sabían lo que estaba sucediendo en mi cuerpo, pero su manera de dirigirse a mí era muy fuerte. Era tan fuerte la manera en la que probablemente los médicos se dirigían a mí, que si yo no hubiese contado con las herramientas que contaba, pude llegarme a haber desbordado y haber entrado en una crisis muy densa, ¿sí? Entonces, por eso les digo que me parece importante no solamente tener un conocimiento específico de algo, sino poder empezar como seres humanos a tener más tacto a la hora de relacionarnos con los demás. Y esto nos va a ayudar mucho para todo, ¿sí? Independientemente del área en el que trabajes, independientemente de cómo que tú digas, yo siento que tengo, no tengo traumas, por así decirlo, ¿sí? Es como poder empezar a relacionarnos y poder empezar a entendernos un poco más como seres humanos, ya que muchas de las cosas que suceden y de esas irregularidades que hay surgen por la desconexión tan fuerte que tenemos, empezando por nosotras, por nosotros mismos y yendo ya hacia las personas que nos rodean y hacia todo lo demás. Entonces, la invitación es poder empezar a escuchar y a sentir un poco más el cuerpo. El día de hoy nos vamos a entregar algunos ejercicios y algunos espacios de conexión que son bastante importantes, porque solamente cuando tú estás conectada, cuando tú estás conectado, es que tú vas a poder realmente como entender qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando, entender esa traba, entender esa enfermedad, porque a veces creemos que también las enfermedades surgen simplemente como porque sí, pero en realidad las enfermedades son como mensajeras. La gran mayoría de enfermedades, hablándolo desde los espacios físicos hasta los espacios mentales, hasta los espacios emocionales, cualquier tipo de patología, es el resultado de algo que yo vine haciendo, ¿sí? Que se vio ya reflejado en tu espacio físico, en tu cuerpo, o que se vio reflejado en esa parte mental, o que se ve reflejado en esa parte emocional, pero aún así también las personas que hemos logrado como, o que hemos tenido también como espacios de pronto mucha ansiedad o mucha depresión, también sabemos que el cuerpo nos acompaña en esos espacios. No es solamente que me siento mentalmente mal y mi cuerpo está normal, no. Podemos también sentir muchas sensaciones en nuestro cuerpo. Entonces, por eso queremos invitarnos y por eso el método de yoga psicosomático trabaja muchísimo desde la parte corporal, porque en el cuerpo alberga absolutamente todo. Si nosotras y si nosotros sabemos mover el cuerpo, conectamos con el cuerpo, entendemos el cuerpo, a poder llegar a un bienestar mucho más profundo y mucho más amplio
a nivel mental, emocional y físico. Y cuando hablo de esto, es lo que les digo, o sea, si tú no estás en este momento contenta o contento con la vida que tú llevas, yo creo que tú ya sientes algunas sensaciones en el cuerpo también que te están avisando que no eres feliz en el espacio y en el lugar donde estás. Simplemente que tú muchas veces lo callas porque es mucho más fácil hacer eso que escucharlo, ¿no? Porque el cuerpo sí es muy directo cuando le incomoda algo o cuando le gusta algo, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante aprender a escuchar el cuerpo y por eso es tan importante empezar a trabajar desde el cuerpo todos esos ruidos mentales, todos esos espacios emocionales e inclusive los mismos espacios físicos, ¿sí? Como que el cuerpo es el camino. Entonces, Fonsi, veo que levantas la manito. ¿Quieres hablar o se te está moviendo sin querer queriendo el... Ah, ok, dale, Sí, te sí, escucho. si me das el espacio, pues quería compartir pues, mi punto de vista. Esto creo que va relacionado también con la mano como las enfermedades, las tome uno como el ejemplo, el cáncer. El cáncer, pues a mi punto de vista, los libros que he leído, eso se forma por parte de uno guardar rencores, por guardar en amistades sentimientos que no son buenos por decirlos, y eso se transforma en un cáncer. En las mujeres se forman en el lado izquierdo y en el hombre en el lado derecho. Yo creo que eso también va como de la mano de lo que estás hablando, ¿no? Cuando uno se guarda muchas emociones, muchas cosas que son como cositas que no son buenas, se van acumulando y se forma la masa como tal. Entonces, pues, yo creo que va como de la mano de lo que estás hablando, que todo se somatiza en el cuerpo, ¿no? Pues es mi punto de vista. Quería como compartirlo porque veo que va relacionado a las enfermedades también. Gracias, muchas gracias, Fonsi, por lo que expresas. Y pues en realidad sí, hay algo también como para sumar allí a lo que tú dices, que pues muchas veces no se trata tanto como de cosas malas que guardemos, que a veces también nos han, como dicho mucho eso, no hay ninguna emoción que sea mala, tampoco hay una emoción buena, simplemente son emociones, la emoción como tal es un movimiento, por así decirlo, que es lo que sucede como de repente je- maneras de procesar o más bien no procesar esas emociones. Eso es lo que genera el desorden, porque la emoción es un movimiento, ¿sí? O sea, es un movimiento que se está generando. Y si yo empiezo a reprimir ese movimiento porque creo que de repente está mal llorar o porque es malo sentirme mal, por así decirlo, porque es malo sentir ira en algún momento donde siento ira, que es lo más humano y normal del mundo, o porque de repente, digamos a mí en lo personal, yo soy testimonio de una humedad en el pulmón que me surgió por una tristeza que no supe gestionar. Sí, entonces, como que eso fue lo que me llevó, de hecho, a estudiar yoga psicosomático. Entonces, ahí es donde empecé como a darme cuenta que pues las emociones son cosas que simplemente a ti te van a acompañar siempre, ¿sí? O sea, siempre. La felicidad, la tristeza, la ira, todo tipo de emoción, el desgano a veces, todo esto son cosas que te van a acompañar. Y el principal, digamos que como problema, aunque no me gusta decirle problema, pero digamos que como el desorden principal más bien, surge cuando yo no permito, cuando yo reprimo esto, porque también esto sucede mucho dentro de los espacios terapéuticos o dentro de los espacios de repente espiritualistas, que se han vuelto mucho el tema de, sec- de como no segmentar, sino censurar algunas emociones, ¿no? Como, ay, yo soy un ser de luz, entonces no puedo sentir ira, ¿no? Como yo soy un ser de luz, entonces no es bueno sentirme triste, ¿no? Entonces es como más bien captar y entender que las emociones son esos mensajeros que me están diciendo, me estoy sintiendo triste porque me estoy sintiendo triste, ¿sí?
De pronto llevas una tristeza acumulada y guardándola ahí mucho tiempo de un duelo que no has podido procesar, que lo que has hecho es más bien como fingir demencia y hacerte como la que no es contigo, lo que no es contigo, pero de repente es un duelo que al no estar procesándose, con el tiempo se va a ver reflejado en una patología física, como lo expresaba ahorita Fonsi, ¿verdad? De repente también esa ira que está surgiendo en tu cuerpo y que también de repente siento que es malo sentir ira, entonces no la dejo salir, entonces por fuera no soy ni siquiera capaz de poner límites y es como tranquila, tranquilo, sígueme lastimando, que aquí no pasa nada, yo soy intocable, ¿no? Pero por dentro así como una ira súper densa de repente de algo que no te parece y que de repente no es algo que de repente afuera está sucediendo o te está mostrando algo que te está moviendo esa ira y que tú no estás observándola y la estás reprimiendo simplemente pues porque crees que es algo malo probablemente, ¿no? Entonces, y asimismo también sucede quizá con que creo que lo bueno es estar feliz y muchas veces me llevo siempre a topes de felicidad excesiva y por eso también empieza como a ponerse el sistema nervioso como en topes de felicidad, en topes de tristeza, en topes de felicidad, en topes de tristeza, porque también probablemente nos han enseñado que estar bien es estar feliz, ¿sí? Entonces es como poder tener, digamos que una mayor educación desde lo que es nuestro cuerpo y desde lo que son las emociones. Y esto es algo que probablemente nos enseñan en todos los lugares y que sí es importante aprenderlo, porque como seres humanos, independientemente del ser humano que sea, es algo que vamos a vivir siempre, las emociones, ¿sí? El que hoy estés bien, el que mañana estés triste, el que hoy quieras comerte el mundo, el que mañana estés agotada y cansada o agotado y cansado. Entonces hay que aprender cómo a regular y a llevar todo este tipo de cosas y para eso es que estamos hoy acá, para poder captar eso, para poder captar esas sensaciones en el cuerpo, para poder como escucharnos un poco más y esa es una de las grandes invitaciones que queremos hacer, poder entendernos, poder autoestudiarnos, poder escucharnos y desde ahí poder empezar también como a tener una mejor práctica como con nosotras, con nosotros, desde lo que es el bienestar y para los terapeutas, las terapeutas, poder entregar eso a los demás y si de repente no eres terapeuta, profe de yoga o lo que sea, pero quieres también acompañar a otras personas desde un espacio mucho más de estudio, por así decirlo, poderlo también hacer desde un espacio más sensible, desde un espacio más libre también, porque a veces creo que sin querer, lo que les digo, ¿no? Se empieza como a encerrar un espacio de esto está bien, esto está mal, pero una de las cosas que más nos invita al yoga psicosomático es a entender que lo que a ti te regula y lo que a ti te hace bien probablemente no sea lo mismo que a mí me regule y que a mí me haga bien. Entonces es un espacio de mucho autoestudio, donde eso es como de las cosas más hermosas, ¿no? Entonces, no sé, Mahavita, también si quieras sumar algo más allí. Julieta, ¿estás levantando la mano? Sí, mi madam, a lo que decía Yu, quería complementarle que también no solo evadimos la emoción, o bueno, también como terapeuta lo digo, que no solo a veces se evade la emoción, sino que nos acostumbramos a vivir dentro de esa emoción. Entonces, no evado la tristeza, sino me identifico como una persona triste o depresiva, ¿no? Yo antes sufría de TDAH y me identificaba con ese nombre, ¿no? Con ese nombre que le dan a ese déficit de atención que al final viene ni siquiera siendo un déficit, pero es también dejarnos de identificar con esas emociones, yo soy depresivo, yo soy iracundo, y se etiqueta uno, ¿no? Entonces también empieza como a naufragar ya demasiado en la emoción, en la sensación, y ahí también se incorpora el cuerpo. Y otra cosa que se ayuda es la importancia de saber tratar el trauma, es muy importante porque a veces, y me pasó antes de ser terapeuta, que me llevaron a un lugar donde me hicieron revivir el trauma, y cuando ya entré a la deformación entendí que todavía todo ahí había estado mal, ¿no? Como contar lo que había pasado y vivir sumergida en la historia una y otra vez repetidamente también es algo que
a veces uno cree que va a ser liberador contarlo, expresarlo, pero ya después se convierte en un bucle, ¿no? Entonces también es eso, no es entender que no se va a eliminar el trauma, sino que lo puedes manejar y que tampoco es aislar las emociones, sino también dejar de habitar totalmente en ellas. Pues es lo que quería aportar a lo que Hugo dijo. Gracias, Julieta. Qué linda. Sí, todo lo que han dicho como muy certero. Con las emociones es como todo un tema, ¿no? Pero sí, básicamente son necesidades que al fin y al cabo no están siendo satisfechas, ¿no? Y el problema, como de alguna manera lo expresaba Juliet, es como cuando nos desconectamos de esa emoción, y eso va a generar en nosotros unas creencias centrales que se van a justificar en muchas cosas, como para dar un ejemplo muy básico, como cuando un niño se cae, se raspa y la mamá inmediatamente, no pasó nada. Entonces eso es una información como que, pero me acabo de caer de raspar, me está doliendo, pero no pasó nada. Entonces es una justificación de cosas que uno empieza a hacer, que empieza a generar como esas creencias centrales de que acá no pasó nada. Entonces me vuelvo complaciente y mis necesidades no son atendidas. Entonces, como que muy importante ver que dentro de cada emoción hay como una necesidad que realmente no está satisfecha, y ver y profundizar dentro del autoestudio de uno qué es lo que realmente está pasando ahí, ¿no? ¿Qué es lo que necesito que sea visto? ¿Qué es lo que necesito que sea relevante que no es visto? Y esto evidentemente va a generar una alteración, estas creencias, no solamente a nivel somático, sino también genera una alteración muy fuerte dentro del sistema nervioso. Muchas veces creemos, como ahorita expresaba Julieta, que de pronto contando y recontando algo, que no es a modo de crítica, igual yo soy pro terapeutas, amo los terapeutas, y de hecho tenemos unas terapeutas excelentes dentro de la formación, pero digamos que el método como lo planteamos en este espacio es como desde el cuerpo y como desde la organización corporal, porque el cuerpo también se empieza a organizar de diferente manera a medida que vamos teniendo esas creencias centrales y esas necesidades no resueltas, como el ejemplo que da ahorita Julie, que, o sea, el cuerpo recuerda sin necesidad de que haya ninguna palabra. Entonces, por ejemplo, se puede manifestar en tensión, en patrones de la respiración. No sé si ven que a veces hay como respiraciones muy superfluas o muy fuertes, o dificultad para relajarse. Hay personas que, digamos, uno está en una clase o algo así, se acuestan a descansar. Ya la última postura que se supone que es la más chévere, y que todos, pues hay gente que tiene dificultad para relajarse, que está hiperalerta, que está en una desconexión también corporal muy profunda, y es como observar qué es lo que me está desconectando, ¿no? De mis emociones, de qué está generando esas como creencias centrales, y qué lo está justificando, ¿no? Como es todo un autoestudio de esto, como de observar bien adentro qué está sucediendo con nosotros y nosotras mismas, y cómo todas esas son formas en el que realmente el sistema nervioso está intentando, lo único que está intentando hacer el sistema nervioso es protegernos, cuidarnos, conectarnos. Entonces, como que esas respuestas uno las ve como algo negativo, ¿no? Como tensión, dolor, ay, hijo de madre, pero en realidad el cuerpo es muy sabio y te está diciendo, hey, necesito atención, por favor, ¿sí? El cuerpo está recordando todo el tiempo sin palabras, y este método como que entra mucho en lo que está ocurriendo, lo que quedó. El trauma no es solamente lo que nos pasó, como ese evento que sucedió, sino realmente el trauma o la herida es lo que quedó ocurriendo en nuestro sistema nervioso, y por eso es que uno lo revive y tiene la misma sensación y la misma emoción que le llegó desde el inicio.
¿sí? Entonces es como un balance en el sistema nervioso que Julieta ahorita lo expresaba como estos síntomas de ansiedad, depresión, que tiene ya que ver como con las disregulaciones de hiperactivación del sistema nervioso o hipoactivación del sistema nervioso, pero sí es algo que se ve muy reflejado en el sistema nervioso. Entonces, dentro de estos espacios, el trabajo con el sistema nervioso se hace fundamental. Y para generar, digamos, esa conexión o reconexión o integración del cuerpo, hay como unos pilares que debemos tener, yo creo, en cuenta en nuestro día a día, ¿no? Por ejemplo, uno de esos es la conexión, ¿no? ¿Cómo me conecto yo con mi presente, estos estados de mindfulness, ¿no? Tan con nombres así, pero es como yo me estoy conectando conmigo mismo, cómo me estoy conectando con mi cuerpo, cómo está recibiendo mi cuerpo. Y no sé, yo creo que ustedes lo han notado como cuando dicen sí por decir sí, pero el cuerpo está diciendo no quiero, no, realmente no quiero, que se le tensa a uno la mandíbula o algún lugar, y es como, son situaciones difíciles a veces, pero que si uno no empieza a escuchar, uno empieza a justificar y tener como esas creencias de no, entonces tengo que ser complaciente y debo decir sí a todo, ¿sí? Entonces no es solamente ver esa conexión con mi cuerpo y mis emociones, sino la sintonía, lo que está ocurriendo entre nosotros. Un ejercicio tan sencillo como eso, mirarnos en las camaritas, quiénes están ahí, qué me genera esa persona que está allí, porque si se dan cuenta no es lo mismo lo que genera un niño, imaginen un niño enfrente de ustedes, a un adulto mayor, por ejemplo. La experiencia es totalmente diferente, ¿no? Y no es algo de palabras, no, es como toda una historia que hace parte de mi experiencia, que hace que yo vea diferente a un niño, a un adulto, o estar frente a una mujer o a un hombre, o a una persona joven, o a una, ¿sí? Es como todo un canal de sintonía, y cuando realmente yo me puedo sintonizar con esas emociones, con esas necesidades, con poder reconocer, buscar, recibir sustento físico y emocional, se vuelve un equilibrio muy hermoso para nuestro sistema nervioso. Aparte de la conexión y la sintonía, hay como otro pilar muy hermoso, y es la confianza, ¿no? Como poder estar en un espacio seguro, en donde me siento segura conmigo misma, con lo que soy, con mi cuerpo. Y de ahí en adelante ya como la autonomía, ¿no? Que es como esa capacidad de poner esas fronteras adecuadas, esos límites que a veces son necesarios, y decir no sin tener ni que regularse, ni sino poder ser capaz de expresar lo que siente sin culpa, ¿sí? Sin culpa y sin miedo, que son los grandes ahí. Sí, culpa, miedo, no, pero qué, y si lo hago, si no. Entonces es como toda una maestría, ¿no? En cosas tan sencillas como esas: conexión, sintonía, confianza, autonomía, el amor, ¿sí? Porque sin el amor, ¿qué hay, no? Tener el corazón dispuesto, poder tener esa capacidad de integrar todas esas cosas que van surgiendo. Y, y bueno, eso. Creo que Julieta está levantando la mano. Juli. Creo que fue la vez pasada, o no sé si ahorita, creo que fue la vez pasada. Ah, bueno. Que no, que, o sea, creo que fue la vez pasada que quedó arriba. Sí, y evidentemente entonces el sistema nervioso responde todo el tiempo como con tres grandes movimientos que yo creo que ustedes ya conocen, ¿no? Que es como esta lucha, es el, huida, me fui, adiós, no me quedo en este lugar, y congelamiento, que es como que me pasmo, ¿no? Eso es algo muy importante, porque cuando estas respuestas, hasta físicas, no se completan, el cuerpo queda sosteniendo esa energía de supervivencia, y por eso todo el tiempo uno se siente cansado. O sea, todo este tipo de cosas que alteran el sistema nervioso generan demasiado desgaste energético, y uno se siente cansado. O sea, es como, hay gente que llega y simplemente el síntoma es me siento cansado, ¿sí?
nunca llegan diciendo tengo un trauma, ¿sí? Eso no, nadie va a llegar diciendo eso, sino me siento cansado, tengo insomnio, me está doliendo acá, como que eso es un poco más general para uno. Y dentro de la experiencia, digamos, de acompañar a las personas es muy hermoso porque yo al principio tenía unas bases como muy, muy básicas en mis estudios, ¿no? Entonces, acompañando a las personas, de repente alguien eso empezaba a llorar o les da una rabia gigante que me decían, tengo mucha rabia. Y entonces uno, me parece chévere un meme que puso Frank de el profesor de yoga debe ser DJ, debe ser terapeuta, pero sí es algo así, ¿no? Como que la misma experiencia con las personas que acompañaba, yo me daba cuenta, Dios mío, creo que se están abriendo cosas que no solamente tienen que ver ni con la alineación, ni de si lesiono o no lesiono a la persona, sino que es una persona en conexión y está viva y está aquí enfrente mío y está teniendo un montón de cosas que ni siquiera esa persona sabe, ¿sí? Ni yo, porque yo tampoco sé de la historia, o sea, sé del momento en el que estoy con esa persona, pero no sé su historia personal, ¿no? Entonces, ahí fue como el gran encuentro con mi tía, que ella es como una tesa del trauma, y con ella fue que empecé mis estudios desde hace rato, desde hace algunos años, y ella me ha venido, nos ha venido también con Julie después capacitando en este trato sensible al trauma y ver que el cuerpo era un eslabón muy importante y que el cuerpo tiene mucha sabiduría oculta y que sí de repente hay mapas que a uno lo guían, pero el único mapa certero eres tú. Porque hay muchos mapas y muchos modelos, el trauma de desarrollo, bottom up y bottom down y miles de teorías acerca del trauma, pero en el modelo experiencial tú eres el objeto de estudio y tú debes ir con tu propio análisis, ir mirando y gestionando y mirando qué te regula, qué no te regula. No todo el mundo que tiene el pecho ancho quiere decir que entonces está en lucha y no necesariamente, no necesariamente. Eso son mapas que nos ayudan a tener alguna idea, pero no es así. Y trabajando patologías uno se da mucho cuenta. Mi papá, que fue como uno de mis primeros estudiantes, pero ya de dolores crónicos, él tiene una fisura y una hernia discal en la parte lumbar. Y yo me di cuenta ahí, ¿no? Como que todo lo que yo había aprendido en mis instructorados de 200, 500, 1000 horas, me habían dado bases, ¿no? Ah, listo, terapéuticamente se hace esto y esto, esto y esto. Entonces yo empecé, sí, ¿no? Entonces, súper bien, ya entiendo todo. Hay que alargar la espalda, las vértebras no se pueden comprimir porque entonces genera más dolor. Tenía todo el sentido del mundo, aplíquelo y cuando lo aplicaba me daba cuenta de otras cosas, ¿no? Que en algunas posturas sí era así y en otras posturas no era así y que también en muchas posturas era así, pero cuando deshacía la postura y las vértebras otra vez se unían, entonces generaba un dolor, ni el hijo de madre, y eso era, váyase de acá, o sea, así súper bravo, porque pues obvio le dolía mucho, y yo en mi inexperiencia, también como probando y mirando cómo hacía y eso también es muy rico, ¿no? No solamente como una parte teórica ya, sino ya en la experiencia uno ve qué sucede y qué pasa y cómo puedo ir ayudando en ese tipo de casos. Luego otra chica llegó que también tenía un reemplazo de cadera y llegó a que yo que no quería con fisioterapeutas, entonces toda la recuperación la tuvo conmigo y fue un proceso muy bonito. Obviamente hay que, así como decía Julia, el trauma es una herida, ¿sí? Hay que tener todos los cuidados con la herida. Uno no puede llegar con la herida y echarle de col y restregarla y no. Entonces hay que tener un espacio de recuperación que no esté inflamado, luego mover más la fascia, mover otros aspectos del cuerpo y ya después ir a la cosa puntual, ¿no? Y así todo en la vida, ¿no? Como que si vemos que nuestro sistema nervioso se empieza a irregular,
poder tomar una pausa, un recurso que tengamos. Me encanta caminar, me encanta tomar té, me encanta. Inserte su recurso, vuelva a su, como a su, a su calma, no, pues no calma absoluta, sí, pero como esté ahí, desde ahí ya usted va a poder pensar mejor, usted va a poder actuar mejor, usted va a poder dar una mejor respuesta. Pero si está arriba y se sigue yendo hacia más arriba, entonces ataques de pánico, ansiedad y bueno, todas estas cosas que ya conocemos y que también se acrecentaron un montón en la pandemia, precisamente por la quietud, ni recibir sol siquiera, o sea, entonces eso, de eso se trata, el trauma y el cuerpo. No sé si tengan preguntas, están muy silenciosos, meditativos, no sé si quieran decir algo, aportar. Me encantó lo que dijo, ¿cómo se llamaba el muchacho? Jesús, Jesús y Alfonso, sí, Juliet. Jesús. Jesús decía, ¿no es cierto? Y Julieta. Ay, acá hay alguien más. No, mira que Julieta sigue levantando la mano. Sí, Julieta, ¿estás levantando la mano? Linita, yo ya Sí, sí, apago el mío. esta sí la acabo de levantar. Pues de pronto, Karen, decir que la formación en yoga psicosomático, pues a mí me ha ayudado mucho, porque cuando empecé a practicar yoga me di cuenta de lo desconectada que estaba de mi cuerpo y cómo a pesar de que yo hice la formación el año pasado, es algo progresivo, es decir, en la medida que uno va avanzando, que uno sigue dejando como ese conocimiento ahí y entrando en contacto con el cuerpo, va descubriendo uno cosas como que están muy guardadas, ¿no? Allá por dentro, que a veces hacen ruido en nuestra vida y no sabemos qué pasa, como que tenemos un presentimiento, ¿no? Que algo no está andando bien, pero no sabemos qué será. A veces uno dice, no, pues es bobada mía, pero resulta que si uno sigue perseverando, va encontrando que efectivamente tiene uno muchas cositas allá guardadas, acumuladas, eh, manifestándose en el cuerpo efectivamente, en muchas partes del cuerpo, eh, y que uno toma la pastilla, que, ay, que me duele acá, que es que tengo una contractura muscular, y no pasa, y resulta que el origen está en otra parte, no en la pasta. Entonces, sí hay un gran aporte del yoga psicosomático y del el tratamiento sensible del trauma para la vida. Linita, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Qué lindo. Lina fue una de las participantes de la formación del año pasado. La formación solamente se hace una vez al año. Y pues nada, muy contentas porque ella fue como muy disciplinada. De hecho, Lina no es terapeuta, pues al menos no lo sabe. Para mí sí es una persona muy medicinal. El punto es que ella es ¿tú eres gerente de empresas? ¿Eres gerente de una empresa? Tienes el micrófono apagadito. Yo tuve mi empresa, pero Sí, en la pandemia quebramos y la tuve que cerrar y actualmente trabajo en el área de licitaciones de una compañía. exacto. O sea, pues como que no es que, digamos, se maneje dentro de lo convencional, por así decirlo, de la parte del bienestar, pero sí me admiraba y me gustaba mucho como toda la práctica que le has dado a este conocimiento en tu vida, en todos los aspectos, como lo venías expresando. Entonces, se me hace eso muy hermoso, muy bacano, muy admirable. La verdad fue como disfrutaba mucho siempre tenerte en las clases y verte, siempre que te veo, que te puedo ver en Bogotá, me encanta. Entonces, bueno, vamos a hacer unos ejercicios, ¿listo? Que queremos pues como entregar a través de estos ejercicios. La idea es como poder reconocer un poquitito más, como esos lugares donde de repente nos están haciendo un poquitito de ruido, ¿sí? Como escuchar un poco más el cuerpo. Importante que sepan que les estamos acompañando, que estamos aquí con ustedes
Y ya después de esto vamos a entrar a ya como soltar de repente lo que vayamos sintiendo en esta primera parte. ¿Listo? Entonces vamos a acomodarnos, por favor. Vamos a respirar. Si es para ti cómodo cerrar los ojitos, te voy a pedir que cierres tus ojitos. Si no, pues puedes igual tener ahí como tus ojos abiertos. Y vamos a empezar entonces a sentir el cuerpo. Siente en este momento cómo está tu cuerpo. Y permítete allí como voy a ir mencionando, voy a ir haciendo como algunas preguntas, entonces quiero que sientas tú esas preguntas en tu cuerpo, ¿sí? Incluso también siente qué pensamientos llegan, qué frases llegan, qué va llegando con las preguntas que yo te voy a ir haciendo, ¿sí? Y inclusive pregunta si aparecen reclamos muy fuertes de tu parte hacia ti misma, hacia ti mismo, simplemente captando lo que va sucediendo. ¿Listo? Entonces vamos a ir haciendo como un chequeo. Entonces respira y yo quiero preguntarte, cuando te hablo a ti de las relaciones sentimentales o si te pregunto a ti por las relaciones sentimentales, ¿cómo te sientes? ¿Cómo se siente tu cuerpo? ¿Listo? O sea, solamente no hay necesidad de que abras el micrófono, no hay necesidad de que abras los ojos, simplemente en este momento te estoy preguntando cómo te sientes con las relaciones sentimentales y siente allí como que va pasando por el cuerpo. ¿Listo? Observa qué va sucediendo allí, si de repente ya surge una incomodidad, si surge una tristeza, si surge un juicio grande, como de, me va muy mal en el amor, algo así, no sé, o que yo diga más bien como no, me siento bastante bien, me siento en armonía, me siento enamorada, todo es válido, ¿listo? Entonces simplemente siente ahí en el cuerpo, lo más importante es qué sensaciones físicas te van surgiendo. ¿Sí? Y observa también si de repente aparece alguna frase, alguna creencia, algo que te estés repitiendo a ti misma, a ti mismo, como lo que dije ahorita, ¿no? Como, creo que soy de malas en el amor, ¿no? Entonces, como que, ¿qué cosas van apareciendo? Simplemente obsérvalo, míralo y ya está, listo. Y observa ahí qué va sucediendo en el cuerpo con esa pregunta, ¿vale? Si de pronto la temperatura baja, si la temperatura sube, si hay algún tipo de tensión, si hay dolor, algún movimiento involuntario que surge allí. ¿Listo? Y vamos a respirar. Inhala, exhala, respira y vamos una vez más a inhalar profundo ahora y vamos a exhalar por la boca. ¿Listo? Y vamos a soltar un poquitito allí la energía. Y vas a tomar ahí como un apunte mental de lo que pasó ahorita, como que fuiste lo que fuiste captando, si captaste algo, si no captaste nada, está bien, ¿listo? Entonces ahora vamos con una pregunta más. Entonces quiero que respires, que conectes ahorita acá en tu presente, en este espacio. Y ahora mi pregunta es, ¿cómo te sientes con tu economía? ¿Cómo te sientes en la economía? Sí, entonces ahí también, asimismo, vas a mirar y observar qué sucede en el cuerpo, si de repente también llega algún tipo de frase o como de reclamo hacia ti misma, hacia ti mismo, como de, soy muy irresponsable con la plata, o no, me siento súper bien, estoy bien, o si de repente ya te incomoda así como de, ¿en serio estamos hablando de esto? ¿Es necesario hablar de esto? ¿Es necesario sentir esto? O como, ay, qué pereza, así, o sea, como, ¿qué sientes? ¿Qué sientes? O te llega una ansiedad, o te sientes en ansiedad, tan pronto se habla como de la parte económica contigo, entonces siente ahí en el cuerpo cómo vas percibiendo esto, cómo lo sientes, qué sientes allí, qué se percibe allí. Y respira, inhala, exhala. Y memoriza ahí qué sensaciones físicas aparecen en tu cuerpo ahí, si de repente se expande o se contrae, si sientes que te haces pequeña o te haces grande, observa allí qué sucede y respira. Inhala profundo, exhala por la boca suelta, hijo.
Vamos soltando, saltando, sacúdete un poquito y nos vamos de nuevo como sintonizando en este momento, en este instante. Conecta con tu respiración y ahora te voy a hacer otra pregunta. Y es cómo te sientes con tu salud, ¿sí? Entonces, observa allí cómo te sientes con tu salud. Cuando se te toca a ti el tema de la salud, ¿cómo se pone tu cuerpo? ¿Te percibes que te da como un poco de miedo o te sientes más bien como expandida, tranquila en ese aspecto? ¿Qué logras como captar allí o tranquilo, tranquilo en ese aspecto? ¿Qué logras captar en esa zona cuando se te habla de la salud? De repente es como, ay, no, yo soy muy enfermiza, todo el tiempo me enfermo, ¿sí? O qué palabras llegan, o de repente te llega algunas frases como, ah, no, yo estoy súper bien, me siento súper bien, o de repente te llega alguna frase o algún pensamiento como de, eso ni siquiera es importante, yo qué sé. Observa, observa ahí qué va llegando en tu cuerpo y qué va apareciendo en pensamientos y en emociones, que va surgiendo en general con el tema de la salud en tu vida, ¿sí? O de repente si has sentido exigencia en todas las anteriores, está bien también, o sea, no vamos a ponerle juicio a nada, ¿listo? No te pongas como, ay, ¿por qué me estoy reclamando? No, nada, deja que aparezca lo que va apareciendo y tú simplemente cáptalo y ya, ¿listo? Y ahora vamos a inhalar. Vamos a exhalar por la boquita, suelta ahí un poquito y sacúdete, sacúdete un tris, sacúdete un tris. Muy bien. Vamos entonces a estar allí. Eso. Y bueno, vamos ahora a poner nuestra manita en el corazón, la mano derecha, la mano izquierda la vamos a poner acá en la zona del vientre. Entonces quiero que lo sientas allí y en este momento te permita sentir tu cuerpo, entonces vas a percibir qué sucede cada vez que inhalas, cada vez que exhalas, qué empieza a pasar en el cuerpo y qué pasa en esas manos, qué sientes en este momento cuando respiras, cuando inhalas y cuando exhalas, qué sucede allí en esos movimientos. Entonces, si de repente tu mente te quiere sacar y quiere llevarte a hacer otra cosa, en este momento vamos a darle el fin al afán, a la urgencia y nos vamos a permitir saber que esto es lo único importante que tenemos para hacer porque fue lo que decidimos hacer con este tiempo, que estás acá en la clase, que estás acá. Entonces, permítete habitar con presencia lo que está sucediendo en tus manos, en tu cuerpo, cuando inhalas, cuando exhalas, qué movimientos surgen allí en las manos y en el pecho y en abdomen. Incluso observa si logras ahí percibir el sonido de tu respiración, del inhalar, del exhalar. Y a través de esa respiración, de repente, las tensiones que llegaste a sentir durante alguna de las áreas o las preguntas que te hice, permítete a través de esa respiración llevar el aire a esos lugares donde de repente sentiste más tensionado. Permítete también, si de repente se pusieron algunas partes frías durante alguna de las preguntas, llevar calor o llevar energía a esos lugares que se pusieron un poco más fríos. Si quizá apareció una sensación incómoda, una emoción incómoda, un pensamiento incómodo, permítete simplemente respirarlo y respirarlo a través de tu sentir ahí en tus manos, ese cuerpo que está en este instante vivo y respirando. Respira esa emoción, respira ese pensamiento sin sobrepensar, sin nada, simplemente respíralo y permite que todo sea ahí ya, sin intentar cambiar, sin luchar ahí porque está mal pensar esto o está mal sentir esto, no, simplemente soltar allí.
Y si quizá de repente lo que sentiste fue más bien como muy placentero cada pregunta, pues habita también ese placer. Y habítalo a través de este presente, a través de sentir esas manos en ese pecho, en ese abdomen, en ese estar presente aquí ahora, en este momento, en este instante. Y respira. Y estando allí en esa respiración, si es cómodo para ti, sigue con tus ojitos cerrados. Si ya tienes tus ojos abiertos, está bien, pero si puedes cerrarlos y si te sientes cómoda, cómodo, cierra los ojos, siente en tus manos ese respirar, ese movimiento que surge del pecho, del abdomen. Siente también los apoyos que tienes en este instante en tu cuerpo. Si estás acostada, pues sentir esa cama o ese apoyo que tiene tu espalda, tus piernas. Si estás sentada, sentado, sentir ese apoyo en el que estás ahorita. Sentada, si son tus piernas, si es tu espalda, tus pies. Si estás de pie, pues siente ese suelo que está sosteniéndote, sosteniendo tus pies, lo que sea que te esté sosteniendo, siéntelo en este instante. Y estando allí, vas a repetirte: estoy a salvo aquí y ahora. Respira e integra esta palabra en tu cuerpo, en este presente, en este momento. Estoy a salvo aquí y ahora. Respira. Siente esos apoyos, siente ese mover del cuerpo en la respiración cuando se inhala, cuando se exhala en ese pecho, en ese abdomen, y vamos una vez más. Estoy a salvo aquí y ahora. Y lentamente, a tu ritmo, a tu tiempo, te vas a ir integrando, puedes ir ya retirando las manitas del pecho, del abdomen, puedes ir abriendo tus ojitos si así lo deseas. Y bueno, esto era lo que queríamos como compartir un poquito, un momento para sentirnos, un momentito para estar acá. A veces como que lo que les decía y lo que también expresaba Karen, ¿no? Como que muchas veces este tipo de temas de, como, pues sí, como de heridas se ven reflejadas en diversas áreas de nuestra vida y pues no llega uno diciendo como lo que decía Karen: estoy traumado, tengo tal cosa, no, sino simplemente de repente discusiones seguidas con las personas que te rodean, un conflicto donde también te sientes demasiado estancado de manera constante en la forma económica, patrones en las parejas que se repiten, temas de salud que todo el tiempo, mejor dicho, como que uno dice: cuando me sueltas, ¿sí? O sea, como dice que Dios mío, ya no quiero ser tu buena guerrera o tu mejor guerrera, que dicen, ¿no? Entonces, como que a veces es simplemente cuestión de parar un momento y observar. De repente, todos los resultados son los mensajeros, son como el fruto de algo que sucedió previamente y que para ir a eso previo no necesito devolver el tiempo ni irlo a revivir, sino simplemente centrar y ser lo más consciente que pueda en el ahora, en el presente. Sí, entonces esa es como una de las grandes invitaciones. Agradecer a todas y a todos por estar en este espacio. Y bueno, nada, también comentarles que ahora en marzo ya empieza nuestra formación de yoga psicosomático.
Tenemos una aval y certificación internacional para quienes quieran estar allí. Es un estudio de 5 meses que vamos a estar haciendo y que nos encantaría que la familia siga creciendo, poderles seguir viendo allí si sienten el llamado hacia este mundo tan lindo del bienestar, del autoconocimiento, del autoestudio, de la compañía, de aprendernos a acompañar primeramente a nosotras mismas, a nosotros mismos, y desde allí también poder acompañar a otras personas. Entonces, no sé si quieras, Mavita, sumar algo más. Sí, sí, cerrar diciendo que algo como que para mí es muy importante y es como que al final y al cabo el cuerpo no necesita que lo arreglemos, sino que nosotros necesitamos es aprender a escucharlo. ¿Sí? Entonces, si algo de este espacio resonó con ustedes, yo creo que la formación puede ser un camino para profundizar ese llamado. Pueden escribirle a Julie o a mí, a cualquiera de las dos, para regalarles como información más detallada, si están interesados o interesadas en verla. También quería abrir un espacio de preguntas o si hubo algo que quieran compartir, como permitirse también habitar este espacio y también agradecerles por estar aquí, por su presencia, por habitar con su presencia y sus miradas este espacio. ¿No? Negativo. Bueno, entonces pues que tengan una linda noche y empiecen a confiar más en su cuerpo, siéntanse seguros con ustedes mismos, compréndanse, mírense de una manera más amorosa. Este es un proceso para eso, ¿no? Como un estudio de vida. Entonces, pues, no sé, Julie, si quieras agregar algo más. No, no, pues prácticamente como si eso, creo que definitivamente aprendernos a acompañar es como de las cosas más importantes que deberíamos de hacerlo como un poco más de énfasis, porque pues con nosotras y nosotros mismos son como con quien siempre vamos a estar, ¿sí? O sea, como que y poder aprendernos a hablar como con mayor amor, los tratos, mejor dicho, que tú tengas hacia ti misma, hacia ti mismo, son los tratos que tú vas a ver reflejados también en lo externo, ¿no? Entonces, este es un espacio de trato sensible al trauma y el principal trato sensible es para nosotras y para nosotros mismos, para ti misma, para ti mismo. Y desde allí también que esa dulzura se siga expandiendo y ese espacio también se expanda a quienes nos están rodeando. Entonces, eso es como de las cosas más bonitas, como poder habitar el mundo, descubrirlo con seguridad, con curiosidad y pues pasar un ratico, el ratico que tengamos en este momento, este ratico de vida, pues que sea lo más
consciente posible, lo más conectados posibles, que podamos como ser un punto que expande la onda de lo que sea que tú quieras expandir, pero pues que preferiblemente sea de dulzura, de amor, de cuidado, ¿verdad? Pues porque es muy lindo recibir eso de nosotros mismos, entregarlo y asimismo empezar a conectar y ver como más personas desde ese lugar que se mueven también. Es algo de verdad muy bello y algo que también podemos entregar a las demás personas que nos rodean. Palabras dulces, atención, presencia, simplemente presencia. Muchas veces no se trata de decir presencia, escuchar realmente al otro, ver al otro, vernos a nosotras mismas, vernos a nosotros mismos, ¿sí? Escucharnos, ¿sí? Entonces, pues eso es. Muchísimas gracias a todas, a todos. Si tienen de repente algún comentario o algo para decirnos, de repente en privado, no sé, lo pueden hacer también. Angie, levantaste la manito, cuéntanos. Angie, desmuteate. ¿Quiero? Ya, hola, Ya. buenas noches para Hola. todos. Eh, Casi que no me arriesgo a hablar, pero bueno, creo que solamente quería darle las gracias a las dos. La verdad no las conozco personalmente. Decirles que yo no tengo ni idea de qué es el yoga psicosomático, pero que creo que en estos últimos tiempos, pues la vida ya me ha llevado como que a incursionar en este camino, porque incluso creo que voy a ir al evento de en Cali ahorita este fin de semana. Y pues no sé, me parece súper chévere conocer todo este mundo porque pienso que sí debemos conocernos más a nosotros mismos y agradecerte porque este pequeño ejercicio que hiciste, creo que ya descubrí un trauma mío de las tres preguntas. Uno de esos no me respondí asertivamente y creo que eso nos hace falta muchas veces, ¿no? Preguntarnos a nosotros mismos, porque realmente como que sí, sabemos que nos pasa algo, pero no nos atrevemos como a interiorizar y hacer esa pausa y pues ese ejercicio de las preguntas estuvo increíble porque básicamente yo personalmente no lo hago. Simplemente sí, sé que pasa algo y ya, como no lo interiorizo o no quiero buscar la raíz del trauma o bueno, del problema. Entonces, nada, era eso, agradecerles y decirles que soy nueva, pero pues me siento muy afortunada de estar aquí. Nada, gracias, gracias, nada más. Angie, muchas gracias. Ya nos vemos este fin de semana. Bueno, sí, para el retiro que tenemos. Angie va a estar ahí. Qué chévere tenerte acá. Bueno, muchas y muchos de los que están acá ya han estado en retiros también, en las formaciones, entonces como una comunidad muy hermosa. Bueno, no sé si alguien más quiere hablar, si Madaita quieras hablar. Vivi, qué rico verte acá. André, Eunice, gracias. Eunice, yo sí te he visto ya varias veces virtualmente, pero no. ¿Tú eres de Colombia o eres de otro lugar, de otro país? No. Bueno, ahí no, no. Estás silenciada, pero bueno, eso. No sé, igual si quieres completar algo más, Madaita. Dime. Sí, yo vivo acá en Quito, en Ecuador. Eres Entonces, de Quito, de Ecuador. Ok, ok. es complicado Súper. que pueda yo asistir a los retiros y las actividades. Pero Bueno, importante, la formación es virtual. La formación de yoga psicosomático es virtual, como para que lo sepan, aclarando, sí. Igual gracias. también tenemos planes de ir hacia Ecuador. Listo, por aquí les esperamos. Gracias. Bueno, no sé si alguien más quiera comentar algo más, Madavita. Si no, gracias, gracias a todas, a todos por estar aquí. Muchos corazones, gracias, qué chévere. Me siento como, ay, tan lindos tantos corazones. Gracias a toditos y toditas. Gracias.
Abracitos y feliz noche, feliz día, feliz tarde desde donde nos vayan a ver. Abrazos. Chao, chao. Chao.